comenzar con caída libre. Y se podría decir que vamos a compararlo con lo que es giro vertical, porque pues es casi lo mismo. Y para ello vamos a hacer unos dibujos. Claro, no soy un buen artista, pero pues aquí más o menos. Hagan de cuenta que esto es un edificio. Y pues aquí va a haber un señor que va a aventar un objeto. Y pues lógico, este objeto no va a volar, se va a caer al suelo, y eso por la acción de la gravedad. Entonces a esto que tendríamos aquí hacia abajo, pues se le llamaría Y, que es una altura. ¿Por qué le llamamos Y? Porque está en el eje Y, por eso solamente. Y cuando está soltándolo, pues aquí tendría una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Esa sería la caída libre. Y pues el cuerpo va descendiendo y va cayendo hasta que choca al suelo. Después tenemos lo que sería el giro vertical. Vamos a poner el piso. Vamos a tener un edificio nuevamente. Pero pues ahora vamos a tener aquí un señor que va a aventar ahora el objeto, pero no hacia abajo, sino hacia arriba. Y por lo tanto esto va a llegar hasta un nivel y va a descender nuevamente hasta que choca con el piso. Esto que llegó se le llama altura máxima, porque es hasta donde pudo llegar. Y desde el origen hasta el suelo, eso se le llama Y. Igual nuevamente en el origen tendría una velocidad inicial igual a 0, que va subiendo, cambia velocidad, y entonces ya después cuando baja cambia nuevamente de velocidad. Ese sería uno de los objetos, pero pues también tendríamos si está en el suelo. Tiene un objeto, sube, porque lo va a aventar, va a llegar a una altura máxima y después va a descender. Pero resulta que nuestra velocidad inicial se iniciaría aquí y no en el suelo. ¿De acuerdo? Ese es uno de los problemas que siempre tienen, que piensan que empieza del suelo y no desde la mitad. ¿De acuerdo? Y pues ahora eso sería en forma de dibujito. Vamos a ver en forma de las fórmulas y resulta que va a ser las mismas de MRUA. En primer lugar tendríamos la de velocidad, que es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La otra que tendríamos es Y, que es la altura, que es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2, y esto vamos a multiplicar al tiempo. O que también lo tenemos, que es la velocidad media o promedio por el tiempo. ¿Dudas? No. Claro, esas no son las únicas dos fórmulas, tenemos otras dos fórmulas más, que sería la velocidad final cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Lo que teníamos aquí en vez de gravedad en el caso de MRUA era aceleración, pero pues sigue siendo lo mismo. Y en vez de Y pues tenía H, que era altura. Pero si se dan cuenta pues no cambia mucho, solamente las letras. Y tenemos la fórmula de altura, que es velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nuevamente aquí en vez de tener gravedad tenemos aceleración, y es las mismas fórmulas de MRUA.
Otra cosa, la gravedad pues la vamos a utilizar de 9.81. Hay veces que cuando nuestro resultado solamente tiene un decimal, entonces hay que utilizarla de 9.8, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Hay otra cuestión de que luego en los exámenes nos dice, nota, utilice la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hay que utilizar la de 10. ¿De acuerdo? ¿Alguna Sí, duda profe. aquí? Pues vamos a un ejercicio y es el único ejercicio que vamos a hacer sobre esto, porque los demás solamente son puras definiciones. Y el siguiente ejercicio dice así. Aquí vamos a poner un muchacho Entonces ahí tenemos ese pequeño problema donde nos dice que un muchacho está parado en un puente de un río. Si lo dibujamos, pues estaría aquí el puente, aquí estaría el muchacho, bien contento, y por lo tanto va a dejar caer una piedra hacia el río, va a pasar por aquí. Y nos dice que esta altura pues, mide 60 metros. Y nos pregunta cuál sería el tiempo que tarda para chocar con el agua, y también nos pregunta la velocidad que tarda desde arriba hacia abajo para que choque contra el suelo. ¿Dudas? No. Perfecto. Teniendo las fórmulas, ¿cuál creen que podríamos utilizar para sacar la rapidez de la piedra? Sería la de velocidad. Velocidades. No, porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, correcto. Entonces, ¿cuál podríamos utilizar? La de la velocidad final, ¿no? La velocidad final está al cuadrado, ¿no? Ajá. Entonces tendríamos velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la velocidad por altura. ¿Tenemos gravedad? Sí. ¿Tenemos la altura? Sí. ¿Tenemos velocidad inicial también?
solamente esto es lo que no tenemos y es lo que hay que calcular. Entonces, hay que despejar porque pues este cuadrado no nos sirve. Recuerden que para despejar hay que ponerle una raíz a ambos lados. Esto se elimina y nada más nos queda la raíz del otro lado. Entonces, quedaría velocidad final es igual a la raíz de velocidad al cuadrado más 2 veces multiplicar por la altura. Nada más hay que sustituir valores. Velocidad inicial, ¿de cuánto sería? 15 metros sobre segundo. Correcto. Más 2 veces la gravedad, que sería de 10.8, por la altura, que son 60 metros. Recuerden que la altura siempre hay que manejarla en metros. A veces nos la van a poner en kilómetros o en centímetros, entonces hay que hacer conversiones. Entonces, si resolvemos eso, ¿cuánto nos daría? A mí me salió 37.44. Correcto. 37.4 lo vamos a dejar. Y son metros sobre segundo. ¿De acuerdo? ¿Dudas de cómo se sacó el inciso A? No. Perfecto. Vamos al inciso B. ¿Cuál sería la fórmula que podríamos utilizar? Observen bien qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. Sería distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad. Pero nos está afectando también la gravedad. Y recuerden que para esa fórmula de velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, solamente se aplica para el eje X. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, en forma horizontal. ¿De acuerdo? Entonces esa queda descartada. Podríamos usar la de velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo y despejar el tiempo. Correcto. En este caso pues, sería velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad, ¿no? Por tiempo. Y despejamos, como bien dices, el tiempo. ¿Cómo quedaría despejado? ¿Quedaría velocidad inicial más gravedad entre velocidad final? No. Quedaría velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. Correcto, muy bien. ¿Cómo fue eso? Resulta que este está sumando, pasa del otro lado restando. Y este que está multiplicando pasa dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, pues, subimos los valores y sería velocidad final, que sería de 37.4 menos velocidad inicial, que no será 15, entre gravedad de 1.8. Y ahora sí, ¿cuánto nos da eso? Sale 2.28. Correcto. Pues si lo redondeamos, pues nos quedaría 2.3. Y son segundos. ¿Dudas? No, profe.
se dan cuenta, solamente fueron dos formulitas las que se deben de utilizar y son como si fuera las de MRU. Entonces no hay problemas con estos movimientos. Ahora vamos a ver el otro movimiento, que sería el tiro horizontal. En este tiro horizontal se mezclan dos movimientos, uno que es de vertical y otro que es horizontal. Entonces vamos a hacer un poquito, nuevamente teniendo un edificio, ahí, y lo que va a hacer es aventar una piedra. Entonces al aventarla en forma horizontal, pues va a llegar al suelo por un momento. Entonces de aquí a aquí pues tendríamos una distancia X, pero resulta que aquí hay una altura Y, aquí conforme va bajando hay otra altura, sería Y1, aquí sería Y2 y así sucesivamente. Entonces al ver diferentes alturas pues también hay diferentes velocidades, ¿de acuerdo? Y pues también debería de haber diferentes tiempos. ¿Qué trayectoria llevaría este movimiento? Porque hay veces que en los exámenes les preguntan eso, ¿qué trayectoria lleva el tiro horizontal? ¿De qué se imagina qué trayectoria llevaría? Pues sería una parábola, ¿no? Pero pues una parábola media. Entonces, su trayectoria es de media parábola. Al contrario del otro, pues su trayectoria era vertical. ¿Qué característica tiene? Pues este tipo de movimiento puede ser considerado como dos combinaciones de movimientos, el vertical y el horizontal. El horizontal pues nos hablaría de una fórmula y el vertical de otras fórmulas. Vamos a ver cuáles son esas fórmulas. El eje X tendríamos efectivamente la de X es igual a velocidad por tiempo. ¿De dónde fue obtenida esta? Pues velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Solamente se despejó la distancia. Y del eje Y pues tendríamos todas las que pertenecen a MRUA. Ya vimos que velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por el tiempo. Aquí sí le coloco Y, ya que este sería X. La otra pues sería velocidad en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. La otra que tenemos es la de la altura, que es Y es igual a velocidad final en Y más la velocidad inicial en Y entre 2 y esto multiplica al tiempo. Y ya dijimos que es igual a la velocidad media por el tiempo. ¿Dudas? No. Entonces esas son las características que tiene el tiro horizontal. Y el último movimiento que tendríamos es el tiro parabólico. De igual forma es como si fuera el tiro horizontal, pero que sea casi completo. Profe, en la fórmula de Y es velocidad inicial por gravedad.
Una red. O por Y. ¿Esta? No, en la que puso la Y sola. En la última. En esta parte. Ajá. Es velocidad final en Y. Ah, ok, gracias. Y velocidad inicial en Y. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Pasamos al tiro parabólico entonces. Así como dice el nombre, ¿cómo es su trayectoria? Una parábola completa. Correcto, una parábola completa. Entonces, tenemos, imaginen un ejército con un misil, y esto pues se va a lanzar y va a llegar a un cierto punto, entonces va a tener una distancia X y resulta que va a tener varias alturas. Resulta que aquí va a llegar un punto que va a ser el punto donde va a tener la altura máxima. Ya después de ahí, de la altura máxima, va a empezar a descender. Entonces, aquí vamos a tener nuevamente dos movimientos, uno en forma horizontal y otro en forma vertical. Ya dijimos, su trayectoria es una parábola. Características de este movimiento, pues que es una combinación de dos. Y nuevamente tenemos las mismas ecuaciones para el tiro horizontal. ¿Dudas? No, profe. Y otra cosa, pues aquí se implementan otras fórmulas. Uno que es para sacar la altura máxima, que sería la velocidad del seno de θ, y esto va a ir al cuadrado entre 2 por la gravedad. Y la otra sería para sacar el tiempo de vuelo, o sea, cuánto es lo que va a durar para que vuele ese objeto. Y sería 2 veces la velocidad del seno por θ entre P, que es la gravedad. Estas son las dos nuevas fórmulas para este movimiento. Y nuevamente, como a veces no tenemos velocidades y luego les preguntan cuál es la velocidad en X, y para ello pues tenemos que sacarlo de la velocidad inicial por el coseno de θ, y la velocidad en Y pues sería la velocidad por el seno de θ. Esto solamente no les viene un ejercicio, les viene más bien cuál es la fórmula. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Excelente, pues ahora vamos a la parte de la dinámica. La dinámica solamente constituye a lo que es las leyes de Newton. ¿Y cuántas leyes de Newton son? Tres. 3. 3 leyes, correcto. La primera, se las voy a dictar para que sepan todo lo que es la primera ley. Y nos dice, un cuerpo que se encuentra en reposo o se mueve a velocidad constante permanecerá en reposo o seguirá en movimiento a velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza externa. En otras palabras, quiere decir que es la ley de la inercia. ¿Qué quiere decir la ley de la inercia? Pues que tenemos un automóvil
supongamos que nuestro piso es liso, y digo supongamos porque no hay ningún piso liso, aunque nosotros lo veamos que esté liso, resulta que microscópicamente hay agujeros. Entonces supongamos que es liso, y resulta que este objeto que está en movimiento va a seguir en movimiento, ya que no hay ninguna fuerza que lo detenga o alguna fuerza que aumente su velocidad. Eso es lo que nos habla esta ley, que por su propia inercia va a seguir, sin que se detenga ni nada. ¿Dudas? No. Vamos con la segunda ley. Y la segunda ley, ahí sí vamos a tener que hacer problemitas, ya que pues a Newton le gustaba hacer problemas de este tipo. En primero, a esta segunda ley le llaman la ley del movimiento. Igual les voy a decir lo que quiere decir esta segunda ley, que estipula y dice que cuando un cuerpo está bajo la acción de una fuerza constante, la aceleración producida es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. En otras palabras, que la fuerza es igual a la aceleración por la masa. Que esto es lo mismo a tener el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No. Entonces eso es lo que nos anuncia la segunda ley, y es la ley del movimiento. Y esa es la formulita que ahorita vamos a utilizar. Vamos con la tercera ley. La tercera ley supongo que sí la han escuchado. ¿Y saben cuál es? ¿Es la ley de Ohm? ¿La ley de qué? ¿Ohm? No, la ley de Ohm pertenece a Ohm, no a Newton. Es la de a toda acción le corresponde una reacción. Correcto, muy bien. Entonces a esta ley le llamamos la de acción-reacción. Efectivamente dice eso, que a toda acción con una cierta magnitud va a hacer una reacción en otro objeto, pero en sentido contrario y de la misma magnitud. Hagan de cuenta que aquí tenemos dos individuos y resulta que este le pega al que tenemos a la derecha. Entonces este se va a enojar y va a reaccionar de igual forma y con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Eso es lo que nos habla la tercera ley de Newton. ¿Dudas? No, profe. ¿Todos bien hasta aquí? Pues vamos a los ejercicios.
Entonces ahí tenemos la primera pregunta: ¿cuál es la fuerza que ejerce un muchacho para mover una caja que pesa 3 veces más que él si el muchacho pesa 50 kilogramos? Entonces tenemos nuestra formulita, que es fuerza es igual a masa por gravedad, o que es lo mismo a masa por aceleración. Entonces tendríamos, ¿cuál masa vamos a utilizar? La del muchacho. La del muchacho. Entonces aquí en masa debo de poner 50. ¿No se utiliza la masa total? Masa total, ¿cuál sería? Sería 150, ¿no? 150, correcto, ya que es 3 veces la masa del muchacho por la gravedad, que sería el 8. ¿El cuánto nos da? ¿1470? ¿Cerrados? Sí. Ok, ¿y las unidades en qué deberían de estar la fuerza? ¿En Newton? Newton, exacto, porque pues quien la creó fue Newton, entonces debe estar en unidades de Newton. Otra cosa, la masa siempre debe estar en kilogramos y la gravedad o la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Perfecto, vamos al siguiente problema. Esto ya lo van a hacer ustedes. Ponemos el primero.
Listo, esos dos ejercicios. Traten de resolverlos y me dicen cuánto les dan. Si tienen alguna duda, me preguntan. Listo, ya tienen el primero. El primero me salió aceleración es igual a 3.8 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, vamos a colocarlo. ¿3 qué? 8 sobre metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Pues vamos a ver la solución de este. Y efectivamente, pues sí es ese resultado. Vamos a ver cómo se resolvía. Primero hay que poner los datos. En el principal tenemos la fuerza que son de 50 newton y tenemos la masa de 13.000 gramos. Esto hay que convertirlo a kilogramos. ¿Cómo lo convertimos? Solamente hay que hacer una conversión. Entonces nosotros aquí tenemos que 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. Entonces eliminamos los ceros. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces nos quedan 13 kilogramos. Por lo tanto, nuestra aceleración sería fuerza entre masa. La fuerza es de 50, la masa es de 13. Lo dividimos y pues efectivamente nos da de 3.8, ya que si hacemos todo completo es de 3.85 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Dudas? Estaba muy fácil, ¿verdad? Nada más es la cuestión de saber si se puede, más bien no de que se pueda, sino saber cómo reducir esto o cambiar de conversión.
Y el siguiente, ¿cómo, cuánto les quedó? Bueno, yo no sé si esté bien, pero puse 1820 kilogramos. Revisa tus unidades, a lo mejor por ahí estuvo mal algo. A mí me salió 6.7 kilogramos. 6.7 más o menos, a lo mejor por ahí se te fue un punto de más. A mí me salió 0.673. Ok, vamos a ver. Y esos diferentes valores les da porque no supieron cómo convertir esa aceleración. Primero hay que poner los datos. Tenemos una fuerza de 350 newton, una aceleración de 520 centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto hay que transformarlo a metros. Entonces, 100 centímetros equivalen a un metro. Por lo tanto, nada más hay que dividir esos 520 entre 100. ¿Y de cuánto nos daría? 5.2. 5.2, correcto. Metros por segundo al cuadrado. Nos están preguntando la masa, entonces nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por gravedad o por aceleración. Despejamos la masa, nos quedaría la fuerza entre la aceleración. Entonces sería 350 entre 5.2. Si hacen esa operación, $67.3. exacto. Les voy a dar un tip para que lo hagan a mano, ya que en el examen que no van a necesitar calculadora. Sería poner 350 y afuera ponemos 5.2. Este 5.2 el punto lo recorremos y por lo tanto aquí le ponemos un 0. Entonces nos quedaría 3500 entre 52. Entonces buscamos un número que multiplicado nos dé 35, pues no habría, entonces agarramos el siguiente y sería 52 por 5, 5 por 2, 10, llevamos una, 5 por 5, 25 y una, 26. Entonces nos falta, sería el siguiente, 52 por 6, 6 por 2, 12, llevamos una, 6 por 5, 30 y una, 31. Y ya estaríamos cerca, si le aumentamos otra vez 52 se nos pasa. Entonces aquí sería 6, 312, estamos. ¿Cuánto nos faltaría de 312 para 350? 38. ¿Cuánto? 38. 38, correcto. Bajamos el 0 y ahora hay que buscar un número que multiplicado por 52 nos dé 380. Ya vimos que por 6 daría 312, entonces vamos a 0 por 7, 7 por 2, 14, llevamos una, 7 por 5, 35, más 1, 36, si lo hacemos por 8, claro está que nos pasa, ¿no? 8 por 2, 16, llevamos una, 8 por 5, 40 y 1, 41, entonces nos pasa, sería el 7, y sería
64, restamos. Y ahora, ¿cuánto nos queda aquí? La resta de 80 menos 64. 16. 16. Bajamos el 0 nuevamente, aquí le ponemos ahora un punto. Y ahora buscamos 52 por 2, 2 por 2, 4, 5 por 2, 10. El siguiente sería 52 por 3, 3 por 2, 6, 5 por 3, 15. Entonces sería más cercano al 3. Entonces aquí ponemos 156, nos sobran 4, ponemos el 0, aquí sería 0, volvemos a poner otro 0 y así sucesivamente. ¿Dudas? No, profe. No. No, profe. ¿Qué les parece la división para que no tengan que usar punto decimal? Pues está más rápido, ¿no? Bueno, sin calculadora. Exacto.